Bueno, seguimos nosotros con ustedes en Latina Contigo. Estamos llegando a través de Radio Show 99.1, a través de Latina, a través de todas las plataformas que saben ustedes por las cuales llegamos a toda la región centro-occidental. Estamos en Servitel, Canal 16, ahí en el estado de Yaracuy, también San Felipe, Chivacoa, Sabana de Parra, Urachiche, Yaritagua, la gente escribiendo también a veces de Yaritagua y algunos de los problemas que tienen ahí con los servicios. Nosotros estamos pendientes de toda esa problemática. Hoy nos acompaña el doctor Nery Carballo, nuevamente el doctor saca parte de su tiempo para compartir con nosotros información muy valiosa. El doctor es endocrinólogo, especialista, es médico egresado de varias universidades con especialidades y se dedicó a la endocrinología, que por cierto es una especialidad que donde hay muy pocos médicos y donde se abordan cantidad de trastornos que nosotros ni sabíamos. Gracias a los contactos que hemos hecho con el doctor, por el doctor Armando Sánchez Contreras, que nos facilitó que el doctor viniera, nos hemos enterado de una cantidad de situaciones y realidades, sobre todo de los diagnósticos, sobre todo de la cantidad de síntomas que pueden dar las alteraciones hormonales. Antes de iniciar la conversa con el doctor, para dejar que pueda desarrollar su tema fluidamente, quiero hablarles de nuestros anunciantes, cumplir con la publicidad, quiero hablarles de la unidad de cardiología, de la clínica y de dónde usted va a poder allí con modernos equipos, un equipo multidisciplinario de médicos que está a cargo del doctor Carlos León, abordar cualquier tipo de patología cardiovascular o cerebrovascular. Ahí tenemos cardiólogo, cardiólogo electrofisiólogo, intensivista, emergenciólogo, nutricionista, fisiatra, enfermera, que son también intensivistas. Con modernos equipos se están haciendo los exámenes más avanzados para cualquier tipo de diagnóstico. Estamos abordando hipertensión arterial, estamos abordando también allí obstrucciones arteriales, hacemos intervenciones quirúrgicas, colocación de marcapasos, cateterismo, obstrucciones arteriales y además el diagnóstico con equipos avanzados. Y en lo cerebrovascular hay una terapia única que se está haciendo ahí en la unidad de cardiología de la clínica IDET que se llama stroke, es el abordaje de los eventos cerebrovasculares o que lo conocemos nosotros como ACV, los isquémicos. Se hace con medicina de alta gama, se aborda con todos estos profesionales a cargo del doctor Carlos León y la persona, si llega en las primeras horas que manifiesta síntomas de los ACV isquémicos, puede ser devuelto a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuelas. Así que es una terapia única. Estamos nosotros en la carrera 16 entre calles 43 y 44. Nos puede seguir en @idet.barquisimeto o nos puede llamar también a nuestros números telefónicos para contacto allí con la gente de la unidad de cardiología de la clínica IDET, 0251-446-0426, 0414-514-6629. Cualquier abordaje de patologías cardiovasculares o cerebrovasculares en la unidad de cardiología de la clínica IDET, donde también se tratan los ACV hemorrágicos, pero bajo otro protocolo. Unidad de cardiología de la clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida a los mejores precios de nuestro supermercado, víveres, charcutería, lácteo, carnicería, pescadería, Fruber, un bodegón con las bebidas de su preferencia. Somos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero lo tenemos allí también, artículos para el hogar, todo lo que busquen electrodomésticos, tenemos tecnología, lácteos, celulares, somos panadería, pastelería y lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con vigilancia, con estacionamiento propio para que no se preocupe por la seguridad y la tranquilidad al momento de comprar, con los mejores precios y todo en un solo lugar, mercancía escogida, Avenida Las Industrias entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos médicos en todas las especialidades, prestos dispuestos a atenderle, a hacerle la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Tenemos desde medicina interna, medicina general, medicina familiar, medicina ocupacional, pediatría, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y medicina interna. Tenemos urología, dermatología, tenemos cardiología, otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra. Todos estos especialistas al servicio de su salud. Una plantilla de ginecostetras de primera que están haciendo distintos abordajes y exámenes a muy bajo costo. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1. Ahí estamos a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita debe llamarnos para que resuelva su problema de salud, 0414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En suspensiones Balcaña, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo o suspensión y amortiguación, ahí tenemos suspensiones, amortiguadores, espirales, ballestas, punta de tripoides, disco, buje y más, hasta batería, con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, pero representamos a Grequis, que es nuestra marca exclusiva, producto de alta calidad y a los mejores precios. Somos los mejores en Lara, más de 60 años, 3 generaciones, ofreciendo el mejor servicio y un amplio de repuesto, lo que significa que le vamos a dar la mejor atención, el mejor precio y la garantía por su repuesto. No tiene que ir a otro lugar, vaya donde
están los mejores. Carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. El gobernador del estado, Luis Almirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, donde podrás aprender, recrearte, disfrutar y compartir. Además, tenemos más de 5.200 especies de animales, tenemos plantas de 20 estados del país, tenemos distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, una diversidad gastronómica increíble, tenemos el Coliseo, la Tirolina, el Laguito, el Zoológico de Contacto, el Serpentario. Todas estas áreas son para el disfrute. Estamos abiertos al público de miércoles a viernes, de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Usted nos puede seguir a través de nuestras redes, @Parque Bararida, o nos llama al 0412-513-4286, el Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado de todo el país. Lo tenemos aquí en Barquisimeto, en Lara. Disfrútenlo, Parque Zoológico y Botánico Bararida. Con nuestros anunciantes, bueno, damos pie a la entrevista. Ya está el doctor Nery Carballo nuevamente con nosotros. Saludos, doctor. Gracias nuevamente por asistir y por compartir toda esa información y conocimiento que usted tiene y por ayudarnos a todos, porque de alguna manera su visita aquí representa que podemos confrontarnos con algunos de los síntomas o realidades que estamos viendo para mejorar nuestra calidad de vida. Y habíamos acordado en su especialidad, que es la endocrinología, bueno, conversar un poco del sobrepeso, de la gente que dice, cónchale, yo como poco, pero estoy muy gordo. Hay gente que dice, no, yo estoy gordo porque yo sufro de la tiroides, pero nunca se han hecho un examen. Vamos a abordar esa realidad. Y alguna gente que come mucho y está muy flaca también pudiera presentar algunas alteraciones hormonales. ¿Qué podemos decir de esa condición? Sobre todo porque, bueno, ahorita vemos gente que se mete en un gimnasio, vemos gente que hace dieta, vemos gente que investiga en Google y cualquier cosa y se toma un guarapo y hace el ayuno intermitente sin saber cómo están sus órganos, cómo están esos órganos que tienen relación con las glándulas que segregan, con las glándulas, con las hormonas y toda esa situación que vive nuestro cuerpo, que es constante la variación que tenemos. Doctor, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días a ti, José, de verdad agradecido por la invitación nuevamente. Pues para recordar a las personas que no me conocen, yo soy el doctor Nery Carballo, soy médico egresado de aquí de nuestra universidad, nuestra alma mater de la UCLA, y con posgrado de endocrinología en el Hospital Domingo Lucianis del Este en Caracas, Venezuela. Pues sí, realmente hay muchos aspectos relacionados de manera importante, significativa, con la obesidad. Realmente hay una gama de factores causales que pueden ir desde aspectos hormonales, como tú bien lo has dicho, hasta aspectos hereditarios, ambientales. Cuando me refiero a aspectos ambientales, me refiero también a aspectos socioculturales, personas que tienen un mejor acceso a ciertos alimentos, personas que no tienen ese acceso por cuestiones socioeconómicas y que eventualmente también pueden desarrollar obesidad, que hoy en día está considerada como una enfermedad. Realmente, siendo así, también es considerada como una enfermedad inflamatoria, porque hablando en términos técnicos, pero sin aburrir a la audiencia, pues es indudable que hay una serie de eventos bioquímicos, hormonales, que se pueden presentar, primero como consecuencia de la obesidad, pero a su vez hay factores, hablando en términos técnicos, términos médicos, términos bioquímicos, que pueden ser causa de obesidad, como lo acabamos de decir. Entonces, más allá de eso, ya dirigiéndonos un poco más a lo que es la base del problema, efectivamente, la obesidad es un problema, es catalogado por la Organización Mundial para la Salud como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque entre estos factores ya tenemos unos números, ¿correcto? Unos números que aproximadamente indican, por ejemplo, en el 2015 había una población mundial o una afectación de aproximadamente más de 600 millones de adultos con obesidad en el planeta, aproximadamente más de 150 millones de niños con obesidad en el planeta, y se estima que para el 2030, uno de cada dos pacientes adultos desarrollen obesidad. De manera que, asociado a una serie de circunstancias o comorbilidades derivadas de la obesidad, que pues es considerada una pandemia como tal, precisamente por su alcance global,
pues precisamente son estos síntomas o estas consecuencias las que hacen que se incrementen no solamente las enfermedades relacionadas, sino también las muertes relacionadas por obesidad. Ya vamos a hablar de las enfermedades relacionadas porque es importante conocer qué genera la obesidad. ¿Cómo catalogar a una persona de obeso? ¿En qué rango de peso está? ¿Bajo qué edad la obesidad se produce por un mal hábito alimenticio? ¿Cómo se produce la obesidad? Porque también vemos que desde pequeño a los niños se les enseña a comer de una manera o se les complace incluso dándole algunos alimentos que a lo mejor no son los más saludables para los niños, pero es una manera de complacerle, que si el dulce, que si la comida chatarra, que si la grasita, que si la cosa, porque hay que toñequearlo y resulta que lo que le estamos haciendo un mal. Y hay una cantidad de niños que tienen sobrepeso, que pudiera generar, en qué rango está el peso para considerar que una persona está en riesgo de salud o que una persona es obeso, doctor. Bueno, desde el punto de vista técnico, como lo he dicho, hay parámetros, por supuesto. Hoy en día ha habido cambios significativos en estos parámetros, pero la definición como tal de la obesidad, todas las guías coinciden en que la obesidad es un aumento de la grasa corporal, es un aumento del tejido graso, es un aumento del tejido adiposo, y pues en cuanto a lo que es un rango como tal, hasta hace recientemente se consideró una herramienta muy importante para eso, un elemento llamado el índice de masa corporal. Hay una cantidad de kilos por metro cuadrado de superficie corporal que están establecidos como rangos para diferenciar al paciente que tiene sobrepeso, y pues con esta clasificación que te estoy comentando, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Realmente, para fines de este programa, considero que como tal los rangos serían por la audiencia quizás no bien asimilados, pero lo importante de esto es saber que a mayor nivel de obesidad, mayor riesgo de desarrollar comorbilidades e incluso elementos fatales, ¿correcto? ¿Qué enfermedades puede producir la obesidad? Pues se me ocurre que usted dice por el nivel de grasa, obstrucciones arteriales, problemas con los huesos, problemas con la movilidad. ¿Qué otro tipo de patologías se pueden desarrollar en una persona que tenga sobrepeso? Bueno, mira, tú acabas de adelantar muchos aspectos con esa pregunta. Realmente está bien documentado la relación de la obesidad con alteraciones cardiovasculares. Pues en la obesidad necesariamente tenemos que hablar, como ya dije, de aumento del tejido graso, de aumento del tejido adiposo, y allí los ácidos grasos pues representan en su consumo excesivo un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, puesto que el colesterol y el llamado colesterol malo tiene una importante relación con lo que es el depósito tanto de sus moléculas, así como de otros elementos a nivel de las paredes de las arterias. Ello va produciendo, por ejemplo, que se formen placas de grasa, que es lo que llaman placas de ateroma, que eventualmente van obstruyendo y generando problemas a nivel vascular. Pero, por supuesto, aquí es indudable y no podemos dejar de hablar de la diabetes. La obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes y, bueno, hablando de esas otras enfermedades, como bien lo dijiste, hoy en día la diabetes también representa una enorme pandemia, un enorme problema de salud pública, y particularmente por eso la ciencia viene diseñando cada vez más y cada vez más ciertas estrategias para nosotros poder implementar y evitar el desarrollo de la obesidad, porque desarrollando obesidad, pues casi de forma automática, por aspectos como por ejemplo la resistencia a la insulina, un paciente con obesidad definitivamente está en riesgo de desarrollar diabetes en cualquier momento de su vida. Estamos conversando con el doctor Nery Carballo. Él es especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas. El doctor ha venido en varias oportunidades a ayudarnos y a darnos información. En esta oportunidad estamos hablando de sobrepeso y obesidad, pero ustedes están preguntando de mil cosas y yo quisiera canalizar alguna de esas inquietudes. La gente pregunta si el sobrepeso y la obesidad se produce porque la gente come mucho o si hay algún trastorno metabólico o algún trastorno hormonal que incida en que la gente engorde a pesar de que coma o no coma. Bueno, por supuesto que sí, evidentemente, como dije al principio, hay muchos aspectos hormonales implicados
que realmente resulta difícil explicar, pero tienen que ver con hormonas que están ubicadas a nivel estomacal, a nivel intestinal, y que se activan pues regulando lo que es pues la necesidad de ingesta nutricional o de ingesta alimenticia y la saciedad. Cuando estos aspectos hormonales que tienen una regulación también modulada por aspectos genéticos, se encuentra, pues hay un cortocircuito en ese sentido, entonces fallan estos mecanismos de regulación. Bueno, son aspectos profundamente moleculares, como te dije, pero pues en relación a tu pregunta, obviamente que malos hábitos nutricionales, pacientes que de repente, precisamente por aspectos culturales o sociales, pues comen más de la cuenta. Realmente hoy en día los aspectos relacionados con la alimentación incluyen que el paciente tiene que tener un estilo de vida saludable y eso incluye el ejercicio físico, la actividad física. La actividad física también activa muchos aspectos hormonales que pueden equilibrar la ingesta de calorías con los alimentos y en función de eso evitar que el paciente desarrolle obesidad. Pero también hay otras patologías hormonales que sé que es lo que estás también buscando aclarar a la audiencia, bueno, que efectivamente pudiesen desarrollar obesidad por múltiples mecanismos. El hipotiroidismo o la producción... Porque hay gente que pregunta, no, yo sufro de la tiroides, por eso yo estoy gordo. Sí. Por ejemplo, una de estas patologías es el hipotiroidismo, en donde pues la glándula tiroides, que es una glándula muy importante que regula muchos aspectos del metabolismo, se encuentra inhabilitada para producir una cantidad suficiente de estas hormonas tiroideas y en consecuencia el paciente puede tender a ganar peso por múltiples aspectos relacionados, decaimiento, fatiga, pues también los aspectos que tienen que ver con la regulación de la ingesta y de la saciedad a nivel de las hormonas y de los neurotransmisores involucrados en dicho proceso. Entonces, pues básicamente el hipotiroidismo es una de esas patologías que puede inducir algo de obesidad. Hay otras enfermedades como el síndrome de Cushing, que quizás algunos estarán de repente familiarizados, aunque no es tan frecuente, pero sí los casos de síndrome de Cushing se refieren a enfermedades en donde hay una producción incrementada de una hormona llamada cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. Este hipercortisolismo que genera a su vez este síndrome de Cushing puede provocar en pacientes un incremento de peso, así como también todo lo derivado de ese incremento de peso que ya más o menos tocamos en este caso. Entonces, allí tenemos dos enfermedades, tenemos el hipotiroidismo y tenemos la enfermedad de Cushing, pero también hay aspectos relacionados con la esfera mental, con la esfera psicológica, con aspectos que tienen que ver con estados de depresión, en donde pues muchos pacientes, para sentirse mejor, para experimentar esa sensación precisamente mediada por ciertas hormonas de bienestar, de placer, entonces a través de la ingesta excesiva de alimentos, pues buscan precisamente ese estado depresivo, tratar de solucionarlo con esta medida. Y también la ansiedad incide mucho, que la gente, bueno, quiera comer a cada rato, está inquieta, el estado de ocio, estar encerrado en casa de manera ociosa. Yo recuerdo que en la pandemia la gente decía que comía más porque estaba encerrado en su casa, pero evidentemente que hay una serie de trastornos que tienen que ser atendidos. ¿Cómo abordan ustedes en la especialidad que tiene usted, endocrinólogo, ese padecimiento del exceso de peso y de la obesidad? ¿Hay algún examen, hay algún método, hay algún régimen que, digamos, y no le vamos a hacer la consulta a la gente por televisión, sino lo vamos a invitar a que asista en caso de que tenga algún tipo de padecimiento como este, para que un especialista como usted pueda certificarlo y verlo en una consulta? Pero ¿qué más o menos en líneas generales lo que se puede abordar desde la endocrinología para los pacientes que tienen obesidad? Bueno, mira, por supuesto que la consulta médica es muy importante. ¿Por qué? Porque allí se elabora una historia clínica. Y en la historia clínica, pues como es la historia del paciente en relación a ese problema por el cual está buscando solución, que es la obesidad, ahí primero que nada el interrogatorio nos permite a nosotros escuchar al paciente y saber si está comiendo de más, cuáles son sus hábitos nutricionales, si es sedentario, si tiene familiares directos con obesidad y
otros múltiples aspectos relacionados precisamente con el interrogatorio y con sus antecedentes. Desde el punto de vista de lo que es el examen físico, hay elementos bien documentados, como por ejemplo, por supuesto, lo que es la circunferencia abdominal. En pacientes con obesidad, la circunferencia abdominal por encima de 90 centímetros para el caso del hombre y por encima de 80 centímetros para el caso de la mujer ya es un factor clínico indicativo de sobrepeso y obesidad. Eso también nos da, desde el punto de vista clínico, ciertos elementos para pensar en otros factores asociados a través del examen físico, por ejemplo, esta circunferencia abdominal de la que te hablo, como la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que en la resistencia a la insulina, pues los receptores para dicha hormona se encuentran defectuosos y en consecuencia se va acumulando la insulina en sangre, produciendo una cantidad innumerable de problemas, no solamente de índole metabólico, sino también de índole hormonal, sino que a su vez predispone al desarrollo de diabetes, como planteamos hace unos minutos. De manera que entonces, aparte de la circunferencia abdominal, por supuesto, este índice de masa corporal que hoy en día está limitado ya a aspectos relacionados con pacientes que tienen incluso obesidad evidente, es decir, pacientes con obesidades o índices de masa corporal por encima de 40 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, pues son pacientes que no ameritan una clasificación más específica, pero como esas clasificaciones están cambiando, bueno, hoy en día se habla de obesidad preclínica u obesidad clínica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son pacientes que en el caso de la obesidad preclínica tienen una obesidad, tomando como punto de corte un índice de masa corporal de 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, pero que no tienen una comorbilidad asociada, que son sanos, ¿verdad? También está el término de obesidad saludable. Y bueno, esos pacientes suelen tener también un menor porcentaje de grasa corporal, que a su vez puede ser medido por otros elementos un poco más costosos, un poco de menor acceso, pero que son usados a nivel mundial, como es la técnica de la bioimpedancia. Entonces, en la técnica de la bioimpedancia se puede estimar el porcentaje de grasa corporal de los pacientes, a su vez que el porcentaje de grasa de masa magra, de musculatura. Se habla de que en mujeres el porcentaje de grasa corporal total pues no debe pasar del 33% y en hombres no debe pasar el 25%. Cuando el porcentaje de grasa corporal a través de este elemento diagnóstico, como lo es la bioimpedancia, sobrepasa de estos valores, entonces ya ahí hablamos de una obesidad no saludable o de una obesidad clínica, especialmente si el paciente se acompaña de hipertensión, si el paciente se acompaña de otros aspectos, como por ejemplo el hígado graso. Claro. O sea, el hígado graso hoy en día tiene una gran relevancia. No, y yo conozco mucha gente que ha sufrido y sufre de hígado graso, o sea que se ha incrementado el hígado graso. Conoce mucha gente porque 70% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso. Entonces, ¿qué pasa con el hígado graso no alcohólico? Es decir, el hígado graso que no es producido por ingesta de alcohol. Bueno, puede producir problemas en el funcionamiento del hígado, puede producir cirrosis, puede producir carcinoma hepatocelular. Entonces, estamos hablando de que de cada 100 personas, 70 o de cada 7 personas con obesidad cursan además con hígado graso. Pero yo conozco mucha gente sin obesidad que tiene hígado graso, algunos claro por ingesta de alcohol, pero otros también con hígado graso. Claro, te estoy diciendo que el 70% de los pacientes con obesidad. Pero sí, hay pacientes que por otros factores también pueden presentar hígado graso. Realmente es uno de los aspectos relacionados no solamente con la obesidad, sino también con el estilo de vida. ¿Cómo abordarlo? Porque yo conozco también gente de esa que le digo con hígado graso que no le han parado, dice, no importa, me diagnosticaron hígado graso, pero yo hice una dietica ahí y después, ¿qué pasa? Un mes siguen en los mismos hábitos, comen lo mismo, incluso tienen la misma ingesta de bebidas alcohólicas y no se cuidan. Mira, yo le digo a mis pacientes cuando les hago las indicaciones terapéuticas que
para estos casos la terapia de primera línea son los cambios en el estilo de vida. Cuando tú hablas de estilo de vida, no te refieres a un estilo de vida de 1 mes, 2 meses, de 3 meses. Cuando uno habla de estilo de vida, uno se debe mentalizar a el resto de la vida que a uno le quede. Claro, es el sea 1 año, sea 20 años, sea llegar a la longevidad. Entonces, cambio en el estilo de vida significa eso. Si eres un paciente que no come sanamente, debes comer sanamente, pero por el resto de la vida. Tienes que, si eres sedentario, hacer ejercicio por el resto de la vida. De manera que si tú en un momento determinado tienes un diagnóstico de un hígado graso, producto de una obesidad, y como terapia de primera línea tienes los cambios en el estilo de vida, esos cambios de manera sostenible no solamente mejoran lo que tengas en ese momento, sino que lo mantienen estable durante la vida que vayas a llevar, y eso depende de muchos aspectos. Y bueno, obviamente que la obesidad, aparte de la terapia no farmacológica, como los cambios en el estilo de vida, tiene hoy en día afortunadamente estrategias farmacológicas o medicamentosas que a través de aspectos relacionados precisamente con la parte bioquímica hormonal también pueden ayudar al paciente. Hay algunos medicamentos menos costosos, hay otros más costosos. En definitiva, en la realidad mundial, la medicina siempre tiende a buscar de que se aminoren los costos en cuanto a los tratamientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, de ciertas enfermedades. Eso impone que precisamente se le dé importancia, en este caso, a los cambios en el estilo de vida. Claro. Pero sí hay algunas alternativas y eso se puede discutir directamente ya después que uno hace todo esto que te acabo de comentar de la historia clínica. Doctor, preguntan dónde ve usted, qué manera de contactarlo, mucha gente que quiere ir a su consulta. Bueno, yo aquí en Barquisimeto estoy ubicado en el Centro Médico de Oncología, conocido popularmente como el Oncológico. Está en la calle 41, entre 20 y 21. Allí paso consulta martes, miércoles y jueves a las 7:30 de la mañana por orden de llegada, y los jueves además a la 1 de la tarde, allí es previa cita. Pues en el 3er piso estamos ubicados en el consultorio número 11 y con mucho gusto esperamos allí sus problemas para buscarle respuestas, para buscarle solución, en medio de todas las limitaciones que podamos tener, que la tienen todos los países. Realmente la endocrinología es una rama de la medicina muy apasionante, es sumamente importante. Prácticamente todas nuestras acciones, todo el comportamiento, todo el funcionamiento de nuestro equilibrio biológico depende de las hormonas, más allá de otros aspectos, pero realmente la endocrinología es una especialidad que abarca muchas enfermedades, abarca muchos elementos y bueno, ahí estamos para tratar de buscarle respuestas. Hay gente que también está preguntando en relación a las complicaciones que puede traer el sobrepeso para los niños. Y hay otros que dicen que si hay trastorno metabólico y hay trastornos hormonales previo al desarrollo de los niños cuando están en la etapa de la preadolescencia, si eso pudiera causar algún efecto en los niños que van hacia la adolescencia. Bueno, definitivamente, fíjate que incluso ya desde muy pequeños hay pacientes, hay infantes, luego adolescentes que están desarrollando en algunos casos diabetes juvenil, diabetes a temprana edad. Anteriormente eso era un mito, pensar que un paciente podía desarrollar diabetes a edad temprana. O sea, la gente siempre ha asociado diabetes históricamente con pacientes adultos mayores, por ejemplo, pero cada vez, por esto mismo que te acabo de decir, por esos números de los cuales hablamos al principio, de las poblaciones afectadas a nivel mundial con la obesidad, cada vez también comorbilidades como la diabetes se están presentando de una forma alarmantemente incrementada. Y es curioso porque a pesar de que hay todo este conocimiento, también pues hay una tendencia de que cada día los pacientes ven en ciertos aspectos a nivel de la parte de las redes, a nivel de la televisión, a nivel de los medios o simplemente a nivel de la publicidad de ciertas empresas o industrias que obviamente pues, trabajan con eso, un acercamiento importante, sobre todo por el aspecto práctico de ciertos alimentos. Pero definitivamente
O sea, una alimentación balanceada en donde se pueda combinar una porción limitada de carbohidratos, vegetales y una porción de proteína regularizada. Simplemente pues con eso y con el ejercicio físico se puede evitar el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Pero definitivamente es un tema que es realmente muy complejo, pero a la vez también fácil de abordar. En ese sentido, tenemos que escudriñar todos los elementos y valernos de eso para, así como en un tablero de ajedrez, colocar todas las piezas, realizar la jugada y definitivamente pues buscar el jaque mate, en este caso para la obesidad. Pregunta nuestro amigo Luis Enrique Amaro, ¿cómo influyen las harinas y las gaseosas en el sobrepeso? Harinas, gaseosas, ácidos grasos, pan, dulces, refrescos, todos los alimentos tienen una cantidad determinada de calorías. Y aquí la palabra clave es calorías. Por ejemplo, si un bistec te proporciona una cantidad de calorías determinada, entonces pues sobre la base de una dieta saludable de entre aproximadamente 1.500 a 2.000 kilocalorías diarias, entonces tú combinado con algo de ejercicio podrás tener una garantía de quizás no desarrollar sobrepeso u obesidad, sobre todo si no tienes una condición persistente. Pero si tú en vez de comerte un bistec, te comes pues una cantidad mayor, sobre todo pues, en reuniones o en donde tú puedes tener ese acceso a la alimentación de manera no controlada, entonces obviamente que por el alto consumo de calorías provenientes de esa comida, bueno, si tienes un metabolismo que tiene un elemento que no permite metabolizar bien esas calorías, entonces eso un día quizás no pase nada, pero todas las semanas y todos los meses esos hábitos, ¿verdad?, incluyendo el consumo de harinas y otros alimentos, van a hacer que aumente, por supuesto, la ganancia de peso. Doctor, aquí dice que también, bueno, a veces la gente no quiere dejar los hábitos, sino que prefiere hacerse una operación, una manga gástrica, un bypass, y bueno, y rebajan de la noche a la mañana cierta cantidad de kilos. Pero eso también requiere, además de eso, cambiar un estilo de vida. No es que te hace, porque yo conozco gente también que se ha hecho la operación y después termina engordando porque no cambia el estilo de vida. ¿Qué pertinencia tienen esas intervenciones quirúrgicas? ¿Pueden controlar el problema de cierta manera? No, ciertamente que sí. De hecho, tú estás hablando de algo llamado cirugía bariátrica. Ajá. Y forma parte de los elementos, en este caso más radicales, para pues curar no solamente al paciente que sufre de obesidad, sino también otras comorbilidades asociadas. La cirugía bariátrica es una estrategia más, como lo puede ser el tratamiento farmacológico y también los cambios en el estilo de vida, pero sin embargo se requiere de un equipo multidisciplinario que incluye, incluso, valga la redundancia, psicólogos, en donde el paciente debe pues también tener un abordaje integral, en donde finalmente luego de la cirugía bariátrica pueda no solamente perder los kilos de peso que va a perder, sino mantenerse a lo largo del tiempo. Hoy en día hay estudios que hablan de una reganancia de peso en pacientes post-bariátricos o a quienes se les ha realizado cirugía bariátrica de aproximadamente 5 a 10% del peso perdido en aproximadamente 5 años. Se debe a muchos factores, uno de esos factores es lo que dices tú. Muchos pacientes se les hace cirugía bariátrica aquí, pero pues no se les hace aquí. En definitiva, más allá de las hormonas que a nivel gastrointestinal se inhabilitan precisamente para que pues haya un vaciado gástrico más rápido, conjuntamente con un volumen disminuido que queda del estómago luego de la cirugía bariátrica. Más allá de eso, pues hay mecanismos que se están estudiando en donde básicamente el paciente comienza a reganar peso, pero por supuesto que la cultura del paciente va a depender mucho de estos cambios. Se habla incluso de renovación del tejido a nivel intestinal, ¿okay? En donde
habiendo un bypass o un bypass gástrico, un corte de camino entre lo que es el estómago y el intestino delgado, donde se produce la absorción principalmente de los alimentos, entonces, pues básicamente hay una disminución en la absorción de esos nutrientes y ese es uno de los principios por los cuales el paciente pierde peso. Pero entonces, los pacientes que comienzan a consumir alimentos porque de repente se sienten bien y se llenan no tan rápidamente, hay casos que están reportados de pacientes que comienzan a experimentar como que una ampliación de lo que es el tejido a nivel del intestino delgado, entonces es como si estuviera nuevamente reganando ese tejido que fue cortado en su momento. ¿Sí me explico? Claro. Aquí dice una persona que su papá tiene sobrepeso y ha sufrido porque ya está mayor y bueno, y no tiene problemas con los huesos, las extremidades. A eso se podría sumar de que si tú tienes un deterioro óseo, osteoporosis o algo así, el sobrepeso te impide, el sobrepeso te limita la movilidad, pero también pudiera producirte alguna fractura en huesos y en extremidades, producto de ese sobrepeso. Por supuesto, de hecho, acuérdate que nuestro sistema osteomuscular funge como eso, como una armazón, y sobre ese armazón se vacía el concreto, se vacía una serie de cosas, ya hablando en términos de construcción, pero pues todos nuestros tejidos descansan sobre ese sistema esquelético y en la medida en que pues más peso tengamos para ese sistema esquelético, entonces más problemas habrá desde el punto de vista limitativo, funcional. En el caso de muchos pacientes adultos mayores, por muchos aspectos que son manejados ya por reumatólogos y conocedores en la materia, puede desarrollarse patologías como artrosis, osteoartrosis, osteoporosis, y que pues de manera fundamental una estrategia dirigida hacia la disminución de peso es un plus, por decirlo de alguna manera, precisamente para que el paciente tenga una menor tendencia a limitarse por el problema de la obesidad, más allá de su trastorno osteomuscular o osteoarticular. Fíjate, aquí la gente dice que tenemos una gran población de esa manera porque lo que consumimos es harina, pasta, y la mayoría son harinas refinadas, harinas que afectan la salud y que vienen en las bolsas, dicen aquí. Pues bueno, si vienen en la bolsa no las están consumiendo porque hace rato no llega la bolsa en mucha de la comunidad. Y aparte de eso, yo digo también hay otra alternativa, porque puede ser que a lo mejor a la gente por la situación socioeconómica no le alcance para comer carne todos los días o pollo todos los días, pero hay alternativas nutricionales en los granos, en los vegetales y en otros alimentos que a lo mejor no son tan costosos, ¿no? Que se pueden combinar. Hay gente que dice que aquí lo que comen es pasta con mortadela o qué sé yo, pero yo digo que hay que buscar esas alternativas, doctor. Bueno, mira, precisamente el aspecto socioeconómico y cultural es uno de los aspectos que por allí asomamos hace un par de minutos como factores causales de la obesidad. En la literatura médica se nos habla de que grupos poblacionales de menos recursos o la pobreza como tal puede ser un factor condicionante para desarrollar obesidad. Contradictoriamente se pudiera decir, bueno, pero es que la gente que tiene pobreza puede también sufrir desnutrición, sí, puede ser, pero hay una relación también por lo que tú acabas de decir, el acceso que puede tener la población en situación de pobreza a ciertos alimentos de alto contenido calórico, pero que le permiten en cierta medida pues saciar un poco el hambre que tienen muchos de estos grupos poblacionales, conlleva de manera secundaria y lamentable al desarrollo de obesidad. Entonces, en la población de escasos recursos que desarrolla obesidad, para efectos de poder también entonces acceder a un sistema de salud que les ayude a revertir esa obesidad, obviamente se hace más difícil y eso entonces promueve la aparición de otras comorbilidades. Pero yo he visto, por ejemplo, en casas donde la situación socioeconómica está deprimida, que bueno, hacen una vaca y compran una gaseosa, compran un refresco, que también pudieran comprar 2 parchitas y hacer un jugo de parchita, pero es también la parte cultural. Y esa parte cultural nos ha llevado a que nosotros nos levantamos en la mañana y nos comemos 2 tremendas arepas. Y si viene pasta al mediodía, pasta. Y si en la cena nos sirven arepa, comemos arepa. Entonces tenemos un consumo excesivo de harina que a lo mejor pudiéramos variar con otro tipo de alimentos, pero culturalmente no lo tenemos. Por ejemplo, aquí no consumimos
frutos secos, dátiles, ni nada de esas cosas porque no son propias de nuestra cultura. Aquí es pasta, arroz, caraota, arepa. Es correcto, e incluso si a eso le sumamos la inactividad física, que pudiera estar promovida por el hecho de que haya personas que tienen 1, 2, 3 y hasta 4 trabajos, y pues otros muchos aspectos relacionados a esa inactividad física, entonces eso también puede promover obesidad, sobre todo con este patrón alimenticio que tú estás comentando allí. Ahora, el ejercicio en este caso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque precisamente ya hay estudios que así lo establecen, sobre todo en pacientes que pueden alternar y combinar ejercicios aeróbicos con ejercicio anaeróbico, es decir, ejercicios como por ejemplo caminar, pues hacer Orbitrek, disculpando la marca, la promoción, pero pues combinadamente con ejercicio de resistencia, con ejercicio de fuerza. También en las guías se recomienda precisamente por el efecto benéfico que tienen sobre la disminución de peso. Pero particularmente yo le digo a mis pacientes, mira, si tú tienes por lo menos 30 minutos diarios desocupados para poder caminar, considerando que la caminata es gratis, ¿verdad? Tú puedes agarrar en una plaza y caminar 30 minutos de forma continua, a un paso relativamente rápido, sin pausas. La Asociación Americana de Diabetes así también lo establece, que más o menos entre 130 a 60 minutos diarios, que vienen siendo 150 a 300 minutos semanales, es una medida bastante favorable para pacientes con diabetes y con obesidad perdón. Entonces, en ese sentido, yo invito a los pacientes a que por lo menos 30 a 60 minutos de caminata, que son gratis, que no requiere pues, de meterse en un gimnasio, pudieran ser una alternativa, sobre todo para esa cultura que de repente en algunos casos está arraigada no por una cuestión de falta de acceso, sino también incluso por tener buen acceso, pero por lo práctico del día a día de los pacientes, de las personas, es lo que pueden comer o es lo que buscan comer. Entonces, bueno, se puede contrarrestar con actividad física. Pregunta si usted ve niños, si ve adultos mayores. Sí. No, yo veo adultos porque yo soy endocrinólogo de adultos, está la subespecialidad de endocrinología pediátrica, pero en mi caso, pues, mis pacientes suelen ser pacientes adultos. En ellos yo trato todos estos aspectos relacionados con la obesidad. La obesidad infantil la tiene que ver un endocrinólogo pediatra, pero los fundamentos y todos los aspectos que hemos hablado el día de hoy, por supuesto que aplican a las etapas más tempranas de la vida porque son fundamentales y sobre todo por algo que tú también dijiste, los aspectos culturales. Ay, mi niño qué gordito está, mira los cachetes como los tiene. Sí. Eso es algo que pues hay que verlo. Traje un dulce, una torta, una hamburguesa. Hay que verlo con lupa. Realmente tenemos los padres que despojarnos de esa actitud un tanto displicente, si queremos dar un término, pero desde el punto de vista de lo que podemos ver en nuestros hijos, y más allá de verlo como algo jocoso, divertido o hasta reconfortante, uno tiene que ya tomar conciencia, claro, sobre todo por todos estos aspectos informativos. El programa de hoy que estamos haciendo en este momento, gracias a ti, gracias al doctor Armando Sánchez, gracias a la empresa Latina TV, conjuntamente con todos los programas radiales, los operativos que se hacen al respecto, que si el Día Mundial de la Obesidad, que si el Día Mundial de la Diabetes, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, ya no podemos, valga la terminología, hacernos de la vista gorda. Ya no podemos hacernos de la vista gorda con eso y ya pues tomar las medidas que tengamos que tomar. Así es, doctor. Llegamos al final. ¿Qué mensaje para concluir? Repetir, por favor, porque la gente pregunta dónde ve el doctor, a qué hora ve el doctor, cómo contactamos al doctor y qué mensaje nos deja para concluir esta conversación donde hemos abordado este tema interesante del sobrepeso y la obesidad. Bueno, recordándole entonces a los televidentes mi ubicación, me encuentro en el Centro Médico de Oncología en la calle 41 entre 20 y 21 de acá de Barquisimeto, los días martes, miércoles y jueves, desde las 7:30 de la mañana, por orden de llegada, y los jueves además en la tarde a la 1 previa cita. Allá podemos encontrarnos para darle pues respuesta a sus padecimientos. El mensaje te lo voy a decir pues con una frase que resulta contradictoria, pero que también es un poco aleccionadora. Comer es un placer, pero
todos los placeres tienen que ser controlados de alguna u otra manera. De manera que, pues, en la parte de la alimentación y de la obesidad hay que tener mucho cuidado porque estos números son reales. O sea, la cantidad de pacientes con obesidad y los aspectos limitativos de la obesidad realmente están a la orden del día. Hay una película que yo no sé si tú viste, protagonizada por un actor de Hollywood llamado Brendan Fraser. La película se llama La ballena, The Whale. Sí. Realmente la persona con obesidad debe ver esa película. Yo la recomiendo, valga el tono de la conversa. Y pues esa y muchos otros documentales, tú puedes conseguir cualquier otra cosa, pero mira, esa es una película que representa en su máxima expresión todos los aspectos sociales, biológicos, psicológicos que tiene que ver en un paciente con obesidad. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias. El doctor Nery Carballo. El doctor Nery Carballo es especialista en enfermedades metabólicas, trata diabetes, tiroides, hipófisis, obesidad, osteoporosis, deslipidemia, ovarios poliquísticos, síndrome metabólico, se hacen biopsia de nódulos tiroideos, evaluaciones preoperatorias, también ecografía de tiroides, ecografía mamaria. Aquí hay varias cosas que, si usted me lo permite y su tiempo le da, pudiera usted ayudarnos también a desarrollar en futuros programas, sobre todo el caso de la tiroides, el caso también de la hipófisis, el caso de la gente que tiene ovarios poliquístico. El problema de tiroides también es un problema muy generalizado y nos gustaría contar a futuro, cuando tenga usted chance, porque usted está bien ocupado con la consulta, los diagnósticos. Además viene usted también de participar en un congreso en Medellín, un congreso internacional que puso en auto al doctor de todos los avances que hay en cuanto a los tratamientos de las enfermedades metabólicas en la parte endocrinológica. Sí, para hacerte un último comentario al respecto, bueno, claro que sí, yo estoy a la orden. Cuantas veces ustedes quieran. Nosotros en la universidad, a nosotros se nos enseña una conciencia docente, ¿verdad? La ley del ejercicio de la medicina también implica que el ejercicio nuestro profesional, sobre todo en las instituciones públicas o privadas, también tenga algo de docencia. Y bueno, allí yo también agradezco tu invitación, estaremos las veces que podamos, porque acuérdate que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, los medios de comunicación son el cuarto poder. En este caso el sexto, porque aquí en Venezuela hay 5 poderes. Ajá. Y este sería el sexto. Los medios de comunicación serían el sexto poder. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por la sintonía, por la receptividad, por la participación. Gracias también a nuestros anunciantes, la gente que está con nosotros. Quiero hablarles de la unidad de cardiología de la Clínica ID, donde también están abordando distintas patologías cardiovasculares y cerebrovasculares. Hay modernos equipos allí, un equipo multidisciplinario de médicos cardiólogos, cardiólogos electrofisiólogos, intensivistas, emergenciólogos, nutricionistas, fisiatras, enfermeras intensivistas que están abordando cualquier tipo de patología cardiovascular. Ahí está el doctor Carlos León, que está coordinando la unidad de cardiología de la Clínica ID. Además están haciendo la terapia del stroke para los eventos cerebrovasculares o ácidos isquémicos, lo hacen con medicina de alta gama y con el abordaje de todos estos médicos. Si se hacen las primeras horas, la persona puede ser devuelta a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuelas. La unidad de cardiología también hace exámenes con equipos de alta gama, están haciendo también intervenciones quirúrgicas, salud curativa, salud preventiva, ahí en la unidad de cardiología de la Clínica IDET. Estamos en la carrera 16, entre calle 43 y 44, nos siguen @idet.barquisimeto, nos llaman al 0251-446-0426, 0414-514-6629. En Novi Group tenemos todo en un solo lugar, mercancía escogida de los mejores precios para que lleve alimentos, productos de limpieza, productos de aseo personal, todo tipo de alimentos. Tenemos un bodegón también con la bebida de su preferencia, en ferretería, todo en el ramo ferretero, en artículos para el hogar, electrodomésticos, todo lo que busquen tecnología, lácteos, celulares. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet. Los jueves hacemos el show de las pastas con pastas de distintas zonas de Italia. Además tenemos estacionamiento, vigilancia para que compre con comodidad, tranquilidad y seguridad en la Avenida de las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco. Ahí está su mejor alternativa para comprar, Novi Group. El Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, médico en todas las especialidades para atender sus problemas de salud, salud preventiva, salud curativa. Ahí estamos a muy bajo costo, con todas las especialidades, carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1. Ahí estamos, 0414-578-496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora.
En Balcania, todo lo que busque en materia de suspensión y de amortiguación, ahí lo tenemos nosotros, más de 60 años, somos los mejores, todas las marcas del mercado. Grecky, que es nuestra marca exclusiva, estamos en la carrera 19 esquina de la calle 44, para que usted no se equivoque, vaya donde estén los mejores, ahí le vamos a dar la mejor atención, precio y la garantía por sus repuestos. El zoológico Bararida, el mejor zoológico del país, lo tenemos aquí. El gobernador del estado los invita a disfrutar un rato de esparcimiento y recreación en familia. Se ha hecho un gran esfuerzo para tener el mejor zoológico. Tenemos más de 5.200 especies de animales, plantas de 20 estados, distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicio, la Tirolina, el Laguito, el Coliseo, el Zoológico de Contacto, el Serpentario. Trabajamos de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puede seguir en @Parque Bararida o nos llamas al 0412-513-4286. Parque Zoológico y Botánico Bararida. Nuestros anunciantes, con ellos despedimos. Gracias al doctor Nery Carballo por la participación en nuestro programa, endocrinólogo, y a ustedes por la sintonía y la receptividad. Reposición de la entrevista a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, y mañana nos encontramos nuevamente en vivo a través de Latina Televisión y a través de Radio Show 99.1.